¿Cómo están, amados? El día de hoy quiero tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la tibieza espiritual. A lo largo de los años me he encontrado que este es uno de los mayores insultos que le hacen a los creyentes. Le dicen, oye, eres un tibio. Y piensan que tibieza tiene que ver con la mundanalidad. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a hablar ahora de un pasaje de Apocalipsis 3, 14 al 21. Aquí Juan está registrando el mensaje que Jesucristo le dio a la iglesia de la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y ahí la gente empieza a decir, sí, tú eres un tibio, Dios te va a vomitar de tu boca y vas a perder la salvación. Pero realmente de eso nos está hablando el Señor. El verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, para conocer el contexto de esta epístola, vamos a hablar un poco de esta ciudad de la Odisea. La Odisea era un emporio comercial situado en Turquía. Fue una próspera ciudad comercial, ubicada en la intersección de dos importantes rutas, y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Vendía una muy conocida pomada para los ojos, y también prendas de vestir de alta calidad, hechas de excelente lana negra. También contaba con un acueducto que les proveía agua tibia. Era una ciudad muy orgullosa. Por ejemplo, cuando un terremoto la destruyó en el año 60 después de Cristo, rehusó la ayuda del Imperio Romano y sus habitantes la reconstruyeron. Esta ciudad también tenía una comunidad judía muy grande, debido a que Antíoco II o tercero, el Grande, trasladó allí alrededor de 2000 familias judías de Babilonia. Con esto en mente, vayamos a nuestro tema. Ahí Jesús utiliza una figura basada en el famoso acueducto de la ciudad, que proveía agua tibia, y los reprende por su tibieza. La tibieza es una mezcla de algo frío con algo caliente. Es una mezcla. La tibieza no tiene que ver con la conducta, sino con el mezclar las cosas. Es lo primero que debemos de entender. Jesús se refirió en esto en dos parábolas.
que explican bien este asunto de las mezclas. En Marcos 2, 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en el vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta es una referencia del Antiguo y del Nuevo Pacto. Es una referencia a la ley y la gracia. No puedes reparar lo que está roto con algo nuevo. No lo puedes hacer. El Antiguo Pacto nadie podía cumplirlo. Era incapaz de hacerlo. Nadie podía cumplir la ley. En Gálatas 3 hemos visto eso en otros posts. Nadie. Si uno quería justificarse por la ley, tenía que cumplir toda la ley. Si no, estaba bajo maldición, dice en Gálatas 3, del 10 al 12. Y nadie se podía justificar por las obras de la ley. Entonces, el Antiguo Pacto no se podía cumplir ni arreglarse mezclándolo con el Nuevo. En el caso del vestido viejo, la rotura se iba a hacer peor. En el caso del vino nuevo, se ve esto más claro. No puedes colocar el vino nuevo del Nuevo Pacto en los odres viejos del Antiguo. La mezcla de vino nuevo con odres hará que se rompan. El creyente no debe mezclar la ley y la gracia, pues hará que ésta se vuelva inefectiva en sus vidas. O te justificas por la ley o te justificas por la gracia. Es uno de dos. La actividad espiritual no es un asunto de cumplir una serie de reglas cristianas, sino mezclar la ley con la gracia. Tratar de justificarnos por lo que hacemos, en vez de justificarnos por medio de Cristo. Sigamos analizando este pasaje de Apocalipsis. Luego, apelando a su orgullo, que no necesitaban de nadie, sino que todo lo podían hacer por sí mismos, les dice que en realidad no tienen nada. Tú has conocido a esos creyentes, ¿no? Que se justifican en sus obras, se justifican en lo que haces. Oh, tú tienes que ser como yo. Tienes que hacer las cosas que yo hago. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia, 50 capítulos al día. Debes hacer esto, esto, esto o esto. En Lucas 4, 18, del 9 al 14, la famosa parábola, ¿no?, de el fariseo y el publicano. El publicano era una persona odiada por los judíos. Era un judío que recogía los impuestos, los recaudaba. Y como los impuestos iban para Roma, los judíos consideraban que estaban traicionando a su nación. Pero bueno, vamos a ver qué pasó en esa parábola. Lucas 18, 9 al 14. A unos pocos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esa parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Interesante, ¿no? Oraba consigo mismo. Como dice otra versión, oraba para sí mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun así como este publicano. Posiblemente lo señaló. Míralo Dios, ahí está el publicano ese. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Odió que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos eran personas muy morales, de conducta intachable, cumplidores de la ley al 100%, bueno, por lo menos eso creían. Hoy día diríamos como esos hermanos ejemplares legalistas. Pero el problema es que se consideraban justos por lo que hacían. Se consideraban superiores a los demás. A los demás ellos los llamaban pecadores. Y lo peor, que pensaban que eso le agradaba a Dios. Y tú has visto, y has conocido muchos cristianos que tratan de justificarse por sus obras, tratan de justificarse por las cosas que hacen. Sí, yo soy un buen cristiano. Yo soy bueno. Mira las cosas que hago. Hermano, debes ayunar como yo. Ayuna una semana conmigo. Hermano, hagamos esto, hagamos lo otro. Y tratan de presionar a los demás para que hagan cosas como ellos. Y cuando no las hacen, los tildan de pecadores. Y eso es lo que pasaba. Cuando te consideras justo a ti mismo, te consideras justo por las cosas que tú haces, no estás considerando a Dios. Tú eres justo no por tus obras, no por tus buenas acciones, sino por lo que Cristo hizo por ti. Él te justificó mediante la obra de Cristo en la cruz. Vamos a Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, ya no te estás justificando por el favor de Dios, sino por ti mismo. Y dice, de Cristo te has desligado si te justificas por la ley. De la gracia te has caído. El fariseo pensaba que obtenía el favor de Dios, que obtenía las bendiciones de Dios por lo que hacía, por sus ayunos, oraciones, por sus ofrendas, por sus diezmos, pero no era así. Y el problema es que muchos creyentes el día de hoy están haciendo lo mismo. Se están justificando por sus obras, por las cosas que hacen. Y sin darse cuenta están cayendo en la gracia. No están perdiendo la salvación. Sencillamente están saliéndose de la bendición de Dios. Tú no eres bendecido por las cosas que haces. No eres bendecido por tu obediencia. Eres bendecido por Cristo. Todas las cosas Dios te las dio de gracia. Efesios 1:3 ha sido ya bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Es en Cristo en quien tienes tú tu bendición. Pero cuando te aferras a la ley, a tus obras para justificarte, estás cayendo de la gracia. Estás cayendo de la bendición de Dios. Eso es caer de la gracia. Lo que Cristo está diciendo, que seríamos vomitados de su boca, es eso, vas a caer de la gracia. Vas a cerrar la puerta a Dios para que pueda operar en tu vida. Porque tú estás creyendo que te estás ganando las cosas por tus obras, por tus méritos.
en lugar del favor de Dios. Y no es por lo que tú haces. No son tus muchas oraciones, tus muchos diezmos, tus muchos ayunos, tu mucha lectura de la Biblia. Ahora, ¿es malo orar? No. ¿Es malo ayunar? No. ¿Es malo leer la Biblia? No. Es excelente. Pero si lo usas como un medio para justificarte ante Dios, ahí encontraste el problema. El leer la Biblia no es un medio para que Dios te bendiga. Es para conocer más de Dios, de cómo es que Él ya te ha bendecido, de la obra de Cristo, la justificación. Tú aprendes para poder disfrutar las cosas que Dios ha proveído para ti. Notemos Gálatas, ¿no? Los creyentes Gálatas que se circuncidaron en Gálatas, en el libro de Gálatas, no perdieron la salvación, pero salieron del lugar de bendición. Cayeron de la gracia. Otra vez tenían que dejar de lado la ley y volver a la gracia de Dios. Otra vez tenían que ser predicados acerca de Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis Dios le recomienda que compren algo. Interesante. Los creyentes de la Odisea eran como los fariseos. Pensaban que el cumplimiento de la ley y sus obras lo justificaban ante Dios. Pero no tenían nada. De la gracia habían caído. Leamos Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, y virá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo que tenemos que comprar, y lo coloco aquí entre comillas, es algo gratis. No nos cuesta nada. Dios dice, vengan a las aguas, compren vino y leche. Se han pasado la vida intentando cumplir la ley para justificarse ante Dios. Pero eso no funciona. Trabajar para recibir la gracia de Dios no funciona. Lo que Dios tiene para nosotros es gratuito. Gratuito. Siguiendo la parábola del fariseo y el publicano, mientras el fariseo estaba satisfecho consigo mismo y pensaba que lo que hacía lo justificaba ante Dios y no consiguió nada, el publicano se dio cuenta que no podía hacerlo por sí mismo, que sus obras no alcanzaban para justificarse ante Dios. Y clamó a la misericordia de Dios, clamó al favor, clamó a la gracia. Y el que llegó con las manos vacías, sin obras, sin ayunos, sin ofrendas, consiguió todo, se fue justificado. Esto me recuerda a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, la justificación, nunca es por obras. El fariseo se gloriaba de sus obras, de cumplir la ley. El publicano sabía que no tenía nada. Su dependencia era total en Dios. Y ahora vayamos al famoso Apocalipsis 3:20, que es uno de los mayores cierres de prédica que hay.
Notemos que Jesús le está hablando a una iglesia, que Jesús está a la puerta. Y Él quiere entrar. El justificarse por la ley y mezclado con la gracia, en realidad les ha cerrado la puerta para que Cristo pueda obrar en sus vidas. Nota que era una puerta sin pestillo. Ellos tenían que abrirla de adentro. Si seguían dependiendo de sus obras, esa puerta nunca va a ser abierta. Hay que abrir la puerta a Jesús. El ser tibio, no mezclar el mundo con la fe en Cristo. El ser tibio es el tratar de justificarse por medio de la ley y Cristo. Muchos cristianos, como el fariseo, agarran y dicen: yo soy rico ante Dios, mis acciones lo demuestran. Soy un cumplidor de la ley. Voy a la iglesia, hago muchas obras, me merezco las bendiciones de Dios. Y ahora sí, Señor, mírame a mí. Yo soy el mejor cristiano de esta iglesia. Si alguien se merece la sanidad, soy yo. Si alguien se merece la prosperidad, ese soy yo. Mírame a mí. Sin embargo, eso le desagrada a Dios. Están poniendo el vino nuevo en odres viejos. Se han vuelto tibios. Pero otros están poniendo su dependencia en Cristo. No importan sus obras, no importan sus acciones. Lo que justifica ante Dios es la obra de Cristo. La tibieza es la mezcla de Cristo más la ley. El estar caliente es la sola dependencia de Cristo. No es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. Pero quizás tú piensas, y eso ya no lo hablo para los cristianos que me han oído, sino para ti, quizás tú no conozcas a Jesús. Quizás toda tu vida has vivido en la ley. Si eres una buena persona, te vas a salvar. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Pensando que hay una balanza celestial, donde van a colocar obras buenas y obras malas. Si las obras buenas son mayores, te vas al cielo. Si las obras malas son mayores y la inclinan hacia abajo, te vas al infierno. Bueno, de eso no depende la salvación. Porque si no, las obras de todos nos llevarían al infierno. La salvación depende de la obra de Cristo. Cristo murió en la cruz por ti. Él pagó el precio de tu salvación. La salvación es un regalo gratuito de Dios. La vida eterna es un regalo. Mas a todos los que lo recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese verso lo puedes aplicar en tu vida. Apocalipsis 3:20. Jesús dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar a ti y cenar contigo. Voy a tener comunión contigo. Te voy a convertir en un hijo de Dios. Si quieres ser un hijo de Dios el día de hoy, hagamos juntos una oración. Voy a hacer una oración corta. Repítela. Repítela de corazón. Y dile así: Padre Dios, el día de hoy, yo recibo a Jesús en mi corazón. Sé que Él murió por mí en la cruz. Así que hoy día yo le abro la puerta de mi corazón. Jesús, sé mi Señor. Jesús, te recibo como mi Salvador. Te doy las gracias por entrar. En tu nombre. Amén. Ahora Cristo está en tu corazón. Ahora la vida de Dios está en ti. Ahora esa paz que sientes, ese amor,
es la vida de Dios obrando en tu corazón. Ahora que ya pasa esta cuarentena, anda a una iglesia cristiana cercana a tu casa, donde te hablen del amor de Dios. Busca un pastor que te enseñe la palabra de Dios, que te cuide. Una buena iglesia cristiana. Empieza a orar. Orar es conversar con Dios. No hacer una oración, el Padre Nuestro y eso, no, sino hablar con Él. Pero no solamente eso. Lee tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando de ti. Hay gente que me dice, quisiera que Dios me hable. Bueno, Dios ya te habló. Cuando leas su Biblia, vas a aprender de Él. Vas a aprender lo que Él te dijo. Empieza leyendo Efesios, luego el Evangelio de Juan, luego todo el Nuevo Testamento, luego toda la Biblia. Pero empieza a leerla para que Dios hable a tu corazón. Y bueno, si has recibido algo bueno de Dios, compártelo con otro. Cuéntale a otro que Jesús es bueno y te ama. Bueno, aquí me despido de todos. Dios los bendiga. Hasta el próximo video.